la paz y gracia de Dios y Jesucristo esté con todos ustedes. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, de estar aquí, Padre, reunidos, Padre, como hermanos y hermanas, Padre, para adorarte, para glorificarte, Padre, para humillarnos delante de ti, Padre, para recibir tu palabra, Padre. Ahora te pedimos, Padre, que abre nuestros ojos, toca nuestros oídos, nuestros corazones, para que veamos, oigamos y entendamos, Padre, 100%, Padre, que esa palabra, Padre, alumbre nuestro camino en este mundo tan oscuro, Padre, y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Padre, y hacerlo, Padre, en una manera que es agradable para ti, Padre, en la manera que la palabra lo diga. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Padre. El título del estudio hoy es Haciendo peticiones. Y voy a empezar por decir que Dios suple nuestras necesidades, no nuestras vanidades. ¿Ok? Vamos a empezar en el libro de Mateo. Primeramente, sobre el tema haciendo peticiones. En el libro de Juan hay como 3 instrucciones para hacer nuestras peticiones. Pero antes de ir al libro de Juan, vamos a ir al libro de Mateo para ver que Dios suple las necesidades, no las vanidades. Libro de Mateo, capítulo 6, el versos 31 al 33. Mateo 6, el verso 31 al 33. No os afanéis, pues, ¿lo tienen? 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, que Dios nos va a dar estas cosas, pero el verso claramente dice nuestras necesidades, no nuestras vanidades. El verso también nos da instrucciones que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y vamos a, más adelante en el estudio, vamos a ver exactamente qué es el reino de Dios y qué es la justicia de Dios. Ahora, para empezar con el estudio haciendo peticiones, vamos a ir ahora al primer instrucción o al primer requisito para hacer nuestras peticiones. El primero se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13. El libro de Juan, capítulo 14, verso 13. El libro de Juan, capítulo 14, verso 13. Vemos la primera instrucción para hacer nuestras peticiones. ¿Lo tienen? Y el primero dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El verso claramente dice que lo hagamos, o cuando pedimos, que lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿por qué
tengo que pedir en el nombre de Jesucristo? Y la respuesta, bueno, la mejor explicación que tiene la Biblia lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. Así que favor de ir al libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 6 al 11. Filipenses capítulo 2, (6 al 11). Y aquí vamos a ver por qué el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Y al oír ese nombre, toda rodilla en el cielo, la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblar. ¿Lo tienen? El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es invento de hombre, esto es lo que dice la palabra, que el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, que al oír ese nombre, toda rodilla se tiene que doblar. Así que cuando la palabra nos dice que cuando estamos pidiendo, lo tenemos que hacer usando el nombre de Jesucristo. Vemos que Él se hizo nada. Él, siendo semejante a Dios, tomó forma de hombre. Ahora, pónganse a pensar de esto. El hombre es natural que quiere ser Dios. Pero hágase la pregunta, ¿usted piensa que Dios quiere ser hombre? Yo me imagino que no. No hay ninguna razón que Dios, bueno, Jesucristo, siendo semejante a Dios, tenía el deseo de tomar forma de hombre, pero lo hizo para cada uno de nosotros. Él se humilló y Él obedeció. Sobre Jesucristo tomando forma de hombre, vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 4. Génesis capítulo 3, verso 4, para ver algo interesante aquí. Génesis 3, verso 4. Génesis capítulo 3, verso 4. ¿Lo tienen? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos el serpiente en la manera que engañó a Eva y a Adán. Les dijo
que si comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, los ojos iban a ser abiertos y iban a ser como Dios. Vemos aquí que el hombre, la causa del pecado era porque él quería ser como Dios. Vemos claramente que es natural para el hombre desear ser Dios, pero Dios no desea ser hombre. Jesucristo, otra vez lo digo, tomó forma de hombre, pero pienso que no deseaba ser hombre. El deseo de ser hombre no existía en Jesucristo. Lo que existía era el deseo de salvar la raza humana. ¿Me entienden? Pero Él lo hizo de tal manera. El deseo no existía, pero lo hizo. Para tú, para ti y para yo, para mí. Él se humilló. Él obedeció. Él murió en la cruz. Para ti y para mí. Ahora la pregunta: ¿por qué hizo estas cosas Jesucristo para nosotros? Y ahora, yo sé que todos saben esto, pero lo vamos a repetir, porque es necesario. El problema con el creyente es que se olvida de las cosas de Dios, y es necesario repetir estas cosas. La pregunta fue: ¿por qué es que Jesucristo hizo todas estas cosas? Tomó forma de hombre, se humilló, obedeció y murió. ¿Pero por qué? Vamos a ir, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a empezar con el verso 12, para ver por qué Jesucristo hizo estas cosas. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a empezar con el verso 12. ¿Lo tienen? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, todos somos pecadores, ¿ok? Y las consecuencias de ese pecado es la muerte espiritual, o es decir, el castigo de Dios. Cada uno de nosotros, lo dice la palabra, somos pecadores, ¿ok? Y éramos destinados a ir al infierno o al lago de fuego para sufrir eternamente. Vamos a ir también en ese mismo libro, Romanos capítulo 5, versos 18 al 19. Más abajo. Acabamos de leer el verso 12, ahora quiero leer versos 18 al 19. ¿Lo tienen? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Recuérdense, hermanos, que al principio leímos Mateo capítulo 6, leímos versos 31 a 33, y qué es lo que dijo: que el Señor sabe nuestras necesidades y Él nos dará estas cosas, pero ¿qué es lo que nos dijo? Que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que acabamos de leer aquí? Que por Jesucristo vino la justificación. Así que cuando la palabra nos dice que tenemos que buscar su justicia, lo que nos está diciendo es que tenemos que buscar a Jesucristo. Porque es por medio de Jesucristo y solamente Jesucristo es que vamos a encontrar
esa justicia. ¿Me entienden? También en el capítulo 5 de ese mismo libro, ese mismo capítulo, vamos a leer el verso 9. Para que vean que no es mentira. ¿Lo tienen, el verso 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que estoy tratando de decir, hermano, y lo voy a decir otra vez, es que por medio del pecado, ¿ok? Por medio del pecado de Adán, la raza humana se hizo completamente pecadores. Y con eso vino el castigo. Cada uno de nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros éramos destinados a ser castigados, ser lanzados en el lago de fuego para sufrir eternamente. Pero Jesucristo, ¿ok? Pagó el castigo que era para todos nosotros, ¿ok? Para todos nosotros éramos destinados a ser castigados. Pero Jesucristo pagó ese castigo. Vamos a ir a Isaías. Antes de eso, favor de ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a empezar con verso 10. Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Y entonces vamos a brincar al verso 15, pero vamos a leer el verso 10, ¿lo tienen? Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de siglos. Y ahora brinquen al verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. No lo digo yo, no es invento. La palabra habla claramente de un lago de fuego donde el diablo, el falso profeta y la bestia, y a los que no tienen sus nombres escritos en el libro de vida, todos serán lanzados al lago de fuego y sufrirán por siglos y siglos. ¿Ok? Y la razón que estoy mencionando esto es porque cuando uno le habla al mundo sobre la idea de que el hombre o la mujer que no acepta a Cristo como Rey, como Salvador, va a sufrir eternamente, te miran como que si tú eres loco. La idea de que existe un lugar cuando uno muere y que existe un lugar donde uno va a sufrir eternamente es locura para el mundo, ¿ok? Pero para nosotros es la verdad. ¿Y por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Y la palabra es la verdad. Y por medio de esa verdad nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser libres de toda mentira y de todo engaño del enemigo. Y lo digo otra vez, cada uno de nosotros éramos destinados a ser lanzados en este lago de fuego. Pero Jesucristo, ¿ok?, pagó el precio. Jesucristo murió en la cruz. Y Él fue al infierno. Por 3 días y 3 noches, Él sufrió por nosotros. Y al tercer día, Dios, ya cuando fue satisfechado, Jesucristo fue levantado
Y a él, y está a la diestra de Dios, y a él, por lo que él hizo, a él se le ha dado nombre sobre todo nombre. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, verso 5. Isaías, verso 53. Isaías, capítulo 53, verso 5. Isaías, capítulo 53, verso 5. ¿Lo tienen? Ok. Mas el herido, estamos hablando de Jesucristo aquí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ok? Dice aquí castigo de nuestra paz. Por medio de Jesucristo el castigo nos trajo paz. Pero ese castigo originalmente era para nuestro sufrimiento. Pero Jesucristo tomó ese castigo, lo pagó, y ahora lo que nos trae, lo que nos viene es paz, vida, el perdón de nuestros pecados, la justificación, la santificación, y somos glorificados. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Es porque desde ahora y adelante lo que espero de cada uno de ustedes es que cuando están orando, están haciendo sus peticiones, que cuando oren en el nombre de Jesucristo, que no sean solamente palabras saliendo de sus bocas, pero sino que tengan el conocimiento, el entendimiento de lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Es necesario saber por qué usamos el nombre de Jesucristo. Y la palabra nos está diciendo, Él murió, Él por nosotros. Vamos a ver lo que dice, y no solamente, hermanos, ¿ok? No solamente cuando estamos haciendo peticiones, pero mira lo que dice en Colosenses, capítulo 3, verso 17. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, verso 17. Algo muy interesante. Colosenses, capítulo 3, verso 17. ¿Lo tienen? Y todo, no solamente cuando estamos haciendo peticiones, y todo lo que hacéis, sean palabras o en hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No solamente durante nuestras peticiones debemos de usar el nombre de Jesucristo, pero en todo. Hermanos, no solamente debe de haber conocimiento y entendimiento, pero tienen que saber también que cuando nosotros usamos ese nombre tan poderoso, declaremos lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar y declarar, como es decir, confesar lo que Él hizo por nosotros. ¿Me entienden? Ahora, sabiendo que Él hizo esto, mira lo que dice primero de Timoteo. Primero de Timoteo. Thank you. Primero de Timoteo, capítulo 2, verso 5.
Primera de Timoteo. Capítulo 2. Verso 5. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra sobre Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra, que a Jesucristo, a Él se le ha dado nombre sobre todo nombre, que al oír ese nombre toda rodilla tiene que doblar. Hay solo un mediador entre Dios y el hombre, y solo hay un camino a Dios. Y todos lo sabemos. Juan, capítulo 14, verso 6. Y no lo tienen que buscar porque todos lo saben. Jesucristo dice, solo hay un camino. No, vamos a leerlo. El libro de Juan, 14, 6. Mira lo que dice aquí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que, ¿entendemos lo que es el nombre de Jesucristo? Si lo entienden, digan amén. Ok, vamos a continuar entonces al segundo. Hay 3 instrucciones en el libro de Juan sobre nuestras peticiones. Acabamos de hablar sobre el primero, que es el nombre de Jesucristo. Que cuando hacemos nuestras peticiones, nuestras oraciones, en todo lo que hacemos, háganlo en el nombre de Jesucristo, dándole gracias a Dios por medio de Él. El segundo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Es la segunda instrucción sobre haciendo peticiones. El libro de Juan, capítulo 15, verso 7. ¿Lo tienen? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No lo digo yo, lo dice la palabra. Permanecéis, que mis palabras permanecen en vosotros. Para entender esta instrucción, hermanos, la pregunta es entonces, ¿por qué la palabra? Primera pregunta, bueno, ¿por qué el nombre de Jesucristo? Y acabamos de estudiar por qué el nombre de Jesucristo. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, espero que cada uno de ustedes tengan un conocimiento, un entendimiento por qué el nombre de Jesucristo. Pero ahora, el libro de Juan también nos dice que la palabra tiene que permanecer en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué la palabra? Para entender la importancia de la palabra, favor de ir a libro de Juan, capítulo 3, verso 3. Libro de Juan, capítulo 3, verso 3. Libro de Juan, capítulo 3, verso 3. ¿Lo tienen? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora se están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué quiere ver este verso con la pregunta? Bueno, ¿por qué la palabra? La respuesta es, la agua es la palabra. Que cuando Jesús dijo, ustedes tienen que ser nacidos de nuevo por medio de agua,
Él lo que estaba diciendo es que tenemos que ser nacidos de nuevos por medio de la palabra. ¿Okay? También dijo que tienen que ser nacer de agua y del Espíritu. Sobre el Espíritu, hermanos, acabamos de estudiar en el libro de Romanos que por medio de Adán vino el pecado, por medio de ese pecado vino la muerte espiritual. Pero acabamos de leer en el libro de Romanos que entonces vino Jesús, ¿ok? Y por medio de Jesús vino la salvación, vino la justificación, el perdón de pecados y vino la vida espiritual, ¿ok? Ahí es donde vemos el nacimiento espiritual, pero ahora quiero hablar sobre el nacimiento por agua, que es la palabra. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25. Efesios, capítulo 5, verso 25. Efesios, capítulo 5, verso 25, para comprobar, ¿ok?, que la agua es la palabra. Efesios, capítulo 5, verso 25. ¿Lo tienen? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo nos lava con agua, que es la palabra, ¿ok? Y no solamente lo dice en el libro de Efesios, favor de ir a 1 de Pedro. Ahora vemos claramente que la palabra dice que nosotros somos lavadas por agua, que es la palabra. Ahora sobre el nacimiento nuevo, por medio de esa palabra, favor de ir a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23. ¿Lo tienen? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y también vayan a Santiago, capítulo 1, verso 18. 1:18 del libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, verso 18. Y dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿ok? El nacimiento de agua realmente es un nacimiento que nosotros recibimos por medio de la palabra, que por medio de esa palabra nosotros somos limpiados. En otras palabras, hermanos, nosotros por medio de la palabra podemos limpiar lo que no le agrada a Dios, ¿ok? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí no le gusta, cómo se dice? Bañarse. ¿Quién aquí no le gusta bañarse? Levanten la mano. Qué bueno. Aquí todos nos bañamos, ¿ok? Yo me baño todos los días. Todos los días es lo primero que hago. Entro al baño, me baño, me peino, me miro en el espejo y si veo algo que no está correcto, que no es bueno, lo arreglo, ¿ok? La palabra trabaja en la misma manera, en que la palabra es
nuestro espejo espiritual. Si nosotros, por medio de la palabra, vemos que hay algo que no le agrada a Dios, que es sucio, vamos a decir ¿cómo se dice? Un stain en español. Una mancha. Si por medio de la palabra vemos una mancha, por medio de esa palabra, esa misma palabra, podemos limpiar esa mancha. ¿Me entienden? Vamos a ver lo que dice sobre el espejo espiritual en ese mismo libro, en el libro de Santiago. El libro de Santiago. Vamos a ver lo que dice sobre el espejo espiritual. En ese mismo libro, capítulo 1, versos 23 y 24. Vamos a ver lo que dice. Y lee así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se olvida cómo era. En otras palabras, el hombre que no es hacedor de la palabra es como un hombre que se ve en el espejo, ve lo que no le agrada a Dios y hace nada. No solamente hace nada, pero se olvida. Por eso es, hermanos, antes estudiamos sobre la palabra, estamos estudiando sobre la palabra. La orden en el libro de Juan dice que mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y por qué dice permanecen? Porque tristemente hay creyentes que oyen la palabra, hablan la palabra, pero se olvidan de la palabra, se alejan de la palabra, se olvidan y la palabra no permanece. Por eso es que la orden dice que mis palabras permanezcan en ti. Entonces pidéis y lo haré. Y lo triste es, y lo vemos en la palabra, que el que no es hacedor de la palabra es como un hombre que se ve en el espejo, pero luego se olvida. No permanece en la palabra. ¿Me entienden? Cada uno de nosotros, en la misma manera que nosotros nos levantamos, nos bañamos, limpiamos nuestros dientes, nos peinamos, nos miramos en el espejo y si algo está malo, el pelo lo tengo largo, lo tengo que cortar, la ropa está sucia, me lo tengo que cambiar, ya ustedes saben. En la misma manera que nosotros cuidamos lo físico, lo carnal, es necesario cuidar lo espiritual. Es necesario no alejarnos, es necesario no olvidarnos, es necesario permanecer en esta palabra. Y este proceso no es algo, ¿quién aquí se baña solamente una vez a la semana? No, es algo que hacemos todos los días y en la misma manera, el creyente tiene que lavarse espiritualmente todos los días. Si es leer la palabra, orar, cantar, pero cada día, tenemos que declarar lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es que estudiamos hoy la importancia del nombre de Jesucristo, para que cada día nosotros nos recordamos lo que Él hizo por nosotros. Cada día tenemos que recordar, yo era destinado a ir al lago de fuego y sufrir eternamente, pero Jesucristo lo hizo por mí. Cada día tenemos que recordar eso. Cada día tenemos que lavarnos con la palabra. Y les voy a dar un ejemplo. En este mismo libro, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 20. Vamos a ver lo que dice la palabra. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 20. ¿Lo tienen? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este es, como se dice en inglés, a no-brainer. Lo voy a repetir.
porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Aquí viene el lavimiento, ¿ok? Sabiendo, ¿ok? Y voy a ir otra vez al libro de Mateo. El primer verso que leímos, ¿qué fue lo que dijo? Buscar la justicia de Dios. ¿Se recuerdan? Buscar la justicia de Dios. Y mira lo que dice aquí. Porque la ira del hombre no obra la justicia. Ahora, sabiendo que la palabra nos dice que tenemos que buscar la justicia de Dios, ¿podemos obtener esa justicia por medio de la ira? Como dije, es un no-brainer. No, este verso se explica solamente, el solo. Ahora, ¿quién aquí, levanten las manos, quién aquí no se enoja? Por favor, levanten las manos. Gracias. Y aquí está lo interesante. Hasta Jesucristo se enojó, porque vemos que Él, cuando vio que convirtieron el templo en un mercado, se enojó y se puso a botarlos. El enojo es algo natural, pero, ¿ok? Es lo que hacemos. Cuando el enojo entra, es ahí donde vamos a hacer la decisión si vamos a permanecer en la palabra o nos vamos a olvidar de la palabra. ¿Me entienden? Esa es la diferencia entre el creyente y alguien que está en el mundo. El que está en el mundo se enoja, sigue enojando y sigue pecando. Pero el creyente, porque es consciente de Dios, porque quiere lavarse, porque quiere buscar esa justicia, cuando entra el enojo, el creyente hace la decisión de no seguir enojado. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es nuestra batalla. Esa es la vida del creyente. Vamos a permanecer en la palabra, sabiendo lo que acabo de leer, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo dice claramente. Nosotros no obramos la justicia si estamos andando en la ira. Sabiendo eso, cuando entra la ira, es ahí donde vamos a hacer la decisión. ¿Permanecemos en la palabra o nos olvidamos de la palabra? Cada uno de nosotros es necesario mirarse en el espejo espiritual y si vemos la mancha, ¿qué vamos a hacer con esa mancha? ¿Lo vamos a limpiar o lo vamos a dejar? ¿Me entienden? Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, 17, para ver algo. Ya ustedes se saben este verso. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios 5, 17. Y se los leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, hermanos, el propósito de la lavadura de la palabra que nosotros hacemos, ¿ok? El propósito es para limpiar lo viejo. Limpiar lo viejo, las cosas que no le agradan a Dios y dejar lo nuevo. Lo nuevo es el hombre que permanece en la palabra, obedece la palabra. ¿Ok? ¿Me entienden? Vamos a ir ahora, hermanos, al tercer requisito o el tercer instrucción en el libro de Juan sobre nuestras peticiones. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Juan
15, 16, el tercer y el último instrucción sobre haciendo peticiones. Primero hablamos sobre el nombre de Jesucristo, ese nombre tan poderoso. Entonces el segundo fue permaneciendo en la palabra. Y ahora el tercero, vamos a ver lo que el tercero es. Juan 15, verso 16, y lee así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. El tercero dice que tenemos que ir y llevar fruto que permanece. Hay dos maneras para interpretar este verso. El primero es ¿cómo se dice? Evangelizar la palabra y traer a creyentes a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la primera interpretación, que cada vez que se presenta la oportunidad para nosotros hablar de Dios, de Jesucristo y salvar a las almas, ¿ok? Es nuestra obligación traer fruto. Otra manera de interpretar este verso es nuestras obras. Los frutos, ¿qué clases de frutos nosotros como creyentes de Jesucristo estamos trayendo? En Colosenses, bueno, básicamente los frutos es la combinación, es poniendo todo lo que hemos estudiado hoy, hermanos, sabiendo lo que es el nombre de Jesucristo, sabiendo la importancia de la palabra. Entonces, como dije antes, es ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información? Ahí es donde vamos a ver los frutos. Otra vez lo voy a decir, ¿vamos a permanecer en la palabra o nos vamos a olvidar de la palabra? ¿Ok? En el libro de Colosenses, ¿ok? Capítulo 3, Colosenses 3, versos 5 a 10. Colosenses 3. Ok. Colosenses capítulo 3, versos 5 a 10. ¿Lo tienen? Haced morir, o en otras palabras, limpia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis y en otro tiempo cuando vivéis en ellas. Pero ahora dejad limpia también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintéis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre, limpiando el viejo hombre con sus hechas, y revestido de nuevo, el cual conforme de la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí vemos la limpieza, pero ahora vamos a ver lo nuevo. Acabamos de leer 5 a 10, ahora el 12 a 14. Vestíos pues, ahora vamos a poner lo nuevo, ahora vamos a permanecer en la palabra. Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, aquí vemos la palabra lavándonos. Nos dice claramente lo que tenemos que limpiar y lo que debemos de dejar. El amor, por ejemplo, es algo que es necesario para agradar a Dios. Hermanos, para terminar, vamos a ir al Salmo 91, 14, 16. Salmo 91, 14, 16. Salmo 91, 14 a 16. Se me apagó. Parece que la batería se fue. Pero es el último, así que no se preocupen. 14, y aquí lo tengo. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Este es Dios hablándonos a nosotros. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ok? Me invocará, en otras palabras, me pedirás. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo sacaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, la palabra dice claramente que si nosotros lo amamos, vamos a invocar su nombre y Él va a responder. Pero acabamos de estudiar que cómo lo amamos. ¿Cómo lo amamos a Él? Porque la condición es, porque me ama, Él me invocará y yo responderé. ¿Cómo lo amamos? Conociendo, entendiendo el nombre poderoso de Jesucristo. Permaneciendo en la palabra, ¿ok? Y dar buen fruto. Que la paz y la gracia de Dios y Jesucristo estén con todos ustedes. Vamos a orar por la palabra que hemos recibido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Jesucristo, nombre, sobre todo nombre, Padre, ese nombre tan poderoso. Gracias, Padre, que al oír ese nombre, todas las rodillas se tienen que doblar, Padre. Te doy gracias, Padre, porque por medio de ese nombre, Padre, nosotros, por medio de Jesucristo, Padre, nosotros que todos éramos destinados ir al infierno y sufrir eternamente, Padre, hemos sido salvos, Padre. El castigo que era para nosotros, Padre, Él lo tomó, Padre, Él lo pagó, Padre, y ahora por medio de Él y solamente Él, Padre, Jesucristo, nosotros ahora tenemos un camino hacia el reino de Dios, Padre, hacia ti, Padre. Y te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias también por la palabra, esa palabra que es nuestra luz en este mundo tan oscuro, Padre. Y te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre. Otra vez te doy gracias, Padre, por la palabra, que esta palabra, Padre, trabaje en nosotros, Padre, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Padre, y ahora lo hacemos, Padre, en una manera que es agradable para ti. Gloria sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Salúdense unos a los otros.